Buenos días. A propósito de que también está mi mamá acá, quería contar historias de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, todo niño tiene modelos a seguir, ¿verdad? Quiere ser como alguien. Yo quería ser como mi tío Juan, o sea, mi tío Juan, que no era precisamente el mejor modelo a seguir, pero yo nada más quería ser como él. Era mi tío más joven y ese era mi modelo. Entonces yo decía que yo quería andar con tío Juan en el carro ¿verdad? Y hacer como hacía tío Juan y hacer taekwondo como hacía tío Juan, porque ese era mi modelo a seguir. Eventualmente tío Juan tal vez no fue tan buen modelo, pero ese era mi modelo a seguir. Si usted jugaba fútbol, dependiendo de cuál sea su, ¿verdad?, número de cédula, tal vez su ídolo era Maradona, si no era Romario, en un momento fue Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, el mejor de todos los tiempos. Luego llegó la época de Messi y de El Bicho, o sea, CR7, ¿verdad? Y habría ahí a ver quién, y hoy es tal vez Mbappé. Entonces todos niños también tienen un modelo a seguir. Si les gusta el fútbol, tienen un modelo a seguir, ¿verdad? El otro día estoy en la casa de Diego, estoy en el partido y llega Lucas, entra a la par mía y le digo, Gael, veamos el partido de fútbol. Y me dice Gael, a mí no me gusta el fútbol. Yo, ok, este no será el modelo a seguir de Gael. Otros tienen modelos a seguir como actores, ¿verdad? Yo quisiera ser como Thor, y sí, ¿quién no? Pobrecito, no pierde. O alguien quería ser, en la época de los 90, querían ser Rachel de Friends, ¿verdad? Era una gran ícono, todo el mundo quería ser, Jennifer Aniston, pero quería presentarse como Rachel. O las mujeres tal vez querían ser, no sé si alguien quería ser Hannah Gabriel, cuando estábamos hace una década más o menos, y era como todo un tema aquí en Costa Rica. Tal vez, si quiere ser un empresario, de esos que salen en las noticias, que son o multimillonarios, o los que se retiran con 50 años. Ustedes dicen, qué bueno, es así que debería ser mi vida. Hacer plata y a los 50 decir, señores, saben contar, no cuenten más conmigo, paticas, ¿para qué las quiero? Y me voy de aquí y a vivir la vida que me corresponde. Y por último, probablemente todos ustedes, bueno, la gran mayoría, tuvimos de modelo a seguir o el papá o la mamá, dependiendo de cómo ha sido su esquema familiar, si en algún momento tal vez quiso, o una figura familiar cercana. Así que todo niño, toda persona ha seguido modelos, ha buscado modelos a seguir y ha sido importante en su vida determinar quién es un modelo. Lo queramos o no, cuando somos sinceros, ustedes lo buscan en su vida, usted en algún momento ha tenido modelos a seguir como los tuve yo, probablemente los tengo yo. El punto principal que queremos llegar hoy de toda esta enseñanza es que nuestro modelo a seguir no es Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni ningún artista, ningún actor, sino que debe ser Jesús mismo. Por eso la palabra cristianos, que significa pequeños cristos, debería estar enfocada siempre en que nuestro modelo a seguir como cristianos sea Jesús mismo. Oramos. Señor, gracias por el tiempo. Pido que la exposición de tu palabra sea la que transforme los corazones, que tu palabra es viva, eficaz, poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Súper. Si usted tiene una Biblia en su mano, por favor sáquela. O si la tiene en un celular, por favor sáquela. Porque muchas de las cosas que vamos a ver hoy no necesariamente vamos a ir palabra por palabra leyéndolas. Entonces sí necesito que, si usted quiere revisar la referencia que yo hago, pues la pueda tener en su Biblia y la pueda usted buscar y dejar de ponerme atención unos segunditos mientras lee lo que dice la Biblia y ya luego regresar. Y ahí estamos. Como decía Diego, estamos en la serie Desde Adentro, enfocados en ser discípulos de Cristo, que habla mucho de lo que Luis, de manera muy especial hoy, iluminó perfectamente, que dice nuestra visión, ser discípulos de Cristo, que están siendo transformados en su semejanza, pero inicia con ser discípulos de Cristo. Así que estaremos durante todo este mes, que es hoy y la próxima semana, nos queda, hablando de ser discípulos de Cristo. El próximo mes estaremos hablando de hacer discípulos, como también lo dice nuestra misión, que dice, usa el verbo formar. Diego estuvo hablando y le pusimos a la serie Desde Adentro. La semana pasada Diego nos comentó de el punto de partida. Fíjense que esto es básicamente como cuando usted necesita ir de un lugar a otro y pone Waze. Usted tiene un punto de partida, un punto de llegada y un proceso en el medio, ¿no? Y un camino para conectar esos dos puntos. Así que Diego nos hablaba de dónde estoy. Pero hoy queremos hablar de hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Si la semana pasada el ser fue punto de partida donde estoy hoy, hoy queremos ir a hacia dónde me dirijo.
Así que vamos a hablar de diferentes formas. Yo lo voy a llamar a veces destino, a veces lo voy a llamar meta, a veces lo voy a llamar punto de llegada, pero en resumidas cuentas estamos hablando de eso mismo. Yo vivo en Heredia, Cantón Central de Heredia, entonces de aquí, si yo pongo Waze, mi destino es el Cantón Central de Heredia. Y vamos a ver dos temas básicos: el estándar para Israel en la ley, esa meta para Israel en la ley, en el texto de la ley, y en segundo lugar vamos a ver aplicable a nosotros el modelo a seguir en Cristo. Así como lo hizo Diego, vamos a hacer dos momentos en la enseñanza: un momento antiguo testamentario con un rol anterior aplicable al pueblo de Israel, en el momento en el que Dios casi que regía como primer ministro, como presidente del pueblo de Israel, y dictaba además las normas y demás, entonces también como congresista. Y después nos vamos a mover a un tiempo de nuevo pacto aplicable a nosotros. Así que comencemos. ¿Dónde nos dejó Diego? En ese punto blanco que usted ve ahí, justo en lo que Diego explicó con mucha claridad. No son propuestas de consumir temas psicodélicos ni ningún tipo de hongo alucinógeno, sino que nuestro arte tiene que ver con la nube del Sinaí. Esa cosa que Diego pensó. Diego es un hombre muy creativo. Yo hubiera hecho una nube pintada en Paint. O sea, la mía hubiera sido dibujada en Paint, porque además hasta ahí llegan mis habilidades. Pero el punto es que esa nube, de nuevo, no es para que usted se vaya a las nubes, está pensando en el momento específico en el que nos dejó Diego la semana pasada, que es cuando Dios, forma un tiempo de nube, si se quiere, habla directamente con Moisés en el monte del Sinaí. El pueblo ya salió de Egipto. Moisés y compañía ayudaron a sacarlo. 3 meses de caminata de Egipto hasta el monte de Sinaí. Monte Sinaí se llama, ¿sí? Y en el monte Sinaí Dios dice: vamos a hablar, es tiempo de conversar. Y le dice a Moisés: Moisés, vos y yo vamos a hablar y decirle al pueblo que no se acerque, porque si se acercan a este monte van a perecer. Entonces también por eso el circulito brillante está justo en la cima, dando a entender que realmente Moisés se alejó del pueblo para ir a conversar con Dios en lo que realmente sería el momento en el que Dios le va a dar la ley a los judíos. Esta ley, o esto, lo podemos ver en varios libros, no es solo uno. Aquí estamos hablando de Éxodo, pero de hecho si usted hace un poquito de lectura va a ver que el libro de Levítico también tiene lugar en el monte de Sinaí. O sea, lo que se revela en Levítico es parte de lo que Dios dio cuando el pueblo estaba en el Sinaí, y el inicio de Números también está en el Sinaí. Ya luego ellos se desplazan, pero al menos al inicio. Así que estamos hablando por lo menos 3 libros de la Biblia que tienen esta ubicación física en el monte de Sinaí. Y Dios da la ley a Moisés, ese es quien la recibe, pero la ley no es para Moisés. Moisés es la definición de un profeta, alguien que hablaba en nombre de Dios. Entonces la ley es para el pueblo, no para Moisés. Y Moisés lo que tiene que hacer es, se lo va a decir el Señor en repetidas ocasiones a lo largo del libro de Éxodo 20, si quiere buscarlo, puede abrirlo por ahí, va a haber un ejemplo. Dice: diles, habla al pueblo de Israel y diles. Y pum, comienza a chorrear palabras de lo que Dios textualmente estaba diciendo. ¿Cuál es el contenido de esa ley? ¿De qué habla? O sea, la Biblia dice: Dios habló y dijo. ¿Y de qué habló? Bueno, habló de varias cosas. Habló de conducta. Habló de lo que llamaríamos hoy en día, en el desarrollo filosófico, ética normativa. ¿Cómo normar el comportamiento de las personas? ¿Cuáles son las formas en las que los seres humanos deben comportarse? Hablaba de conductas plenamente. Harás esto, no harás esto otro, buscarás aquí, no buscarás acá. O sea, buscaba regular la conducta de los seres humanos, de los israelitas. Pero también tiene un plano evidentemente económico, propio de los medios de producción. El uso de esclavos. Usted que lo crea o no, está disponible en escrito, no disponible, escrito en el Éxodo. Y la forma en la que operaba la tierra, los tiempos que podían trabajarla, los tiempos que debían terminarla. Eso, si usted estudia economía y sabe el tema, por favor me corrige, pero eso es lo más básico en cuanto a la explotación de los medios de producción. ¿Cómo los vamos a operar? ¿Cómo vamos a sacar valor económico de ellos? No solo habló de conducta y economía, sino que también habló de fiestas y ritos. Y les estableció en este tiempo todo el esquema de cómo podían acercarse a Él. Si hay una idea que podemos sacar,
no en cuanto al contenido, sino en cuanto al fin del Levítico como tal, es Dios diciéndole al pueblo: usted no se acerca a mí como usted quiere, usted se acerca a mí como yo le digo que se acerque a mí. Porque Dios dispone los medios y las formas en las que debe llevarlo a cabo. Pero además de eso, hablaba en Éxodo, usted lo puede ver, si ojea las hojas finales, hay un montón de capítulos sobre algo que se llamaba el tabernáculo, que era el lugar donde estaría la presencia de Dios, ¿verdad? Donde Dios bajaría con su presencia y estaría en contacto directo, poniendo, ponerlo de manera metafórica, su tienda en el pueblo. O sea, literalmente el pueblo se acomodaba, esto es hasta, digamos, de orden administrativo, si se quiere, alrededor del tabernáculo. Era como el centro de cómo se movía todo el pueblo de Israel. Y todo eso está en el Éxodo y es parte de lo que está sucediendo en el monte Sinaí. Aunque usted no lo crea, ahí hay hasta descripciones de ropa, de cómo hacer los vestidos sacerdotales, qué tan largos tenían que ser, qué podían tener, qué no tenían que tener, cómo tenían que subirse, hasta el tema de que les pusieran ropa interior. Aunque usted no lo crea, ahí está, porque tenían que, realmente no usaban jeans, todavía no se habían inventado, usaban ropa abierta. Entonces, el tema de ropa interior para que cuando subían a hacer el sacrificio, pues desde abajo no se pudiera ver su desnudez, que en el tiempo judío, desde luego, era un tema muy, muy privado siempre. Y habla, por supuesto, del oficio sacerdotal, el oficio de los sacerdotes, quienes se encargaban de llevar ese ofrenda, sacrificio a Dios mismo en el espacio del tabernáculo. Eso era, bueno, no, eso y muchas otras cosas más es lo que habla la ley en el monte de Sinaí y en diferentes espacios. Resulta que Moisés está aquí, en ese puntito blanco, y comienza a escuchar como un bullicio y baja un poquito a ver qué está pasando. Y aquel pueblo que se comenzó a dar cuenta de que Moisés se estaba atrasando muy costarricensemente, dijo: no, la verdad es que si se atrasa mejor hagamos algo diferente. Entonces hagamos un becerro de oro. Salió algún José Pablo Quiroz y dijo: ya sé, hagamos un becerro de oro y lo adoramos. Y todo el mundo dijo: qué gran idea, escojámoslo presidente. Entonces lo escogieron presidente, y llamaron a Aarón, y Aarón dijo: ok, sí, está bien. Aarón, que era el hermano de Moisés, ¿verdad? O sea, que llamaría a ser después sumo sacerdote. Sí, está bien. Entonces Moisés va bajando y se da cuenta de lo que pasa, vea, y se enciende en ira y quiebra todas las tablas y no sé qué, y se arma la de San Quintín, y hay que volver a hacerlo de nuevo, que volver a empezar el proceso, y Dios dice: bueno, vamos de nuevo. Entonces le cuenta, ¿verdad?, un montón de otras cosas, y al final de cuentas, por dicha Dios, ahí no quema de una vez a todo el pueblo de Israel, que es lo que pudo haber hecho, sino que tuvo misericordia, también porque Moisés intercede por ellos, renueva el pacto con ellos. Pero si usted quiere decir, bueno, en un versículo, tratemos de poner la ley en un versículo, bueno, difícil, pero un contenido que sea el corazón de lo que está queriendo decir Dios con tantas leyes, con tantas normas, o sea, si usted quiere decir, ¿para qué tanta cosa? Hasta hablaba de la lepra y de cómo manejarla y de comidas y de qué comer y de qué no comer. ¿Para qué tanta cosa? Levítico 19:2, Dios le habla a Moisés y le dice: dile al pueblo, sean santos, porque yo soy santo. Ese es el factor o el motivo o el principio, la finalidad específica de Dios dándoles ese montón de leyes, de decirles: ustedes van a ser santos, en el entendido de que eso significa ustedes se van a ver diferente de todos los otros pueblos que hay aquí en la región, y además se van a apartar de todas estas cosas que los contaminan, que hoy conocemos como pecado. Ese es básicamente el fin de lo que estamos queriendo hacer. Me gustó esta Biblia que me regalaron, muchas gracias, que tiene una forma muy bonita de ponerlo, así que se los voy a leer. Dice: el Dios de Israel, el Dios santo, requiere del pueblo escogido como suyo, que igualmente sea santo. Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico 19:2. En consecuencia, todas las normas y prescripciones del Levítico están ordenadas al fin último de establecer sobre la tierra una nación diferente de las demás, apartada para su Dios, consagrada enteramente al servicio de su Señor. Por eso todas las fórmulas legales, todos los elementos simbólicos del culto, lo que les hablaba, los vestidos, los ornamentos, las decoraciones, las ofrendas que se daban, los sacrificios,
tienen una doble vertiente. Por un lado, alabar y rendir el debido homenaje al Dios eterno, creador y Señor de todas las cosas. Por otro, hacer que Israel entienda el significado de la santidad y disponga de instrumentos jurídicos, morales y religiosos para ser el pueblo santo que Dios quiere que sea. Yo no sé si usted ha leído el Levítico, si no, recomiendo hacerlo, realmente en tiempos de insomnio. No, es un gran libro, es un gran libro. A mí me gusta claramente porque tiene un elemento legal, entonces hace clic con mi profesión, pero tiene unos pasajitos, después de toda la cosa que yo sé, es cansado y el tema de la lepra y cómo llevarlo y todo, al final, a veces, algunos capítulos, creo que el 12, si no me equivoco, al puro final dice, esto enseñó el Señor a los israelitas, para que aprendieran a no pecar. Uf, temazo, porque lo que está diciendo es, Dios hizo todos esos esquemas con un principio, no era nada más molestarlos, era la forma en la que Él iba a decir, ustedes se van a separar para que ustedes sean santos, separados, quiere decir literalmente la palabra santo, apartado de, y eso va a hacer una cosa, eso va a dar gloria a mi nombre, que es la razón por la que Dios ha hecho todo lo que ha hecho. La gloria de Él se manifiesta a las naciones. A través de Israel, la gloria de Dios debía ser manifiesta a las naciones. Así que vemos que en el Éxodo, en este monte Sinaí, Dios les va a decir a los israelitas, sean santos, porque yo soy santo. No solo sean santos porque se me antoja, no solo sean santos porque toca, sean un reflejo de mí. El modelo de cómo vivir está dado en la ley, en el monte Sinaí, en este momento histórico, hace 3.400 años. Ese es el modelo. Y la frase que podríamos pensar que Dios está queriendo decir es, sean como yo, sean como Dios. Ojo, pie de página importantísimo. Sean como Dios en todas aquellas cosas en las que Dios quiere que seamos como Él, en las que es válido que seamos como Él. No salga nadie aquí diciendo, yo sí que estoy a punto de hacer unos toques que se van a quedar iluminados porque yo estoy a punto de crear cosas. No, la intención no es que nadie piense que yo entonces ahora puedo ser Dios o ser un Dios, sino que podamos decir de aquí, para ponerlo en términos teológicos, eso se llaman los atributos comunicables de Dios. Todas las cosas de Dios que Él puede pasarnos a nosotros. Por ejemplo, ser bondadosos, ser amorosos, ser justos, ser gozosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios, todos los adjetivos, las características de Dios que nos puede comunicar, o sea, pasar a nosotros. Usted dice, ¿cuáles son cosas que Dios no comunica? El hecho de ser independiente, de no depender de nadie, de ser por sí solo, no depende de nadie, nadie tiene que darle permiso para que Él exista. Eso Dios no nos lo comunica. Nosotros somos absolutamente dependientes, los seres humanos, seres dependientes. Cierro punto, para que nadie crea que sean como Dios significa conviértanse en Dios, sino que solamente asuma los atributos comunicables de Dios que Él nos revela y quiere que nosotros asumamos. Este es el Éxodo. Pasan 1400 años y hay un cambio y el monte, interesantemente, cambiamos de monte, de uno más grande a una colina, tal vez, un montecito, llamado Gólgota o Golgotha, la calavera, y ahí van a poner una cruz, y en ese punto nuevamente va a haber ese puntito blanco que está en el puro centro de la nube y en el puro centro de la cruz en este caso. Dios, 1400 años después de todo esto, una vez vistos todos los fracasos del pueblo de Israel intentando vivir esa ley, tratando una vez y fracasando y otra vez y fracasando y constantemente no lográndolo, pasando por momentos de gloria con David y Salomón y de penurias con el exilio y, ¿verdad?, salir al tiempo de los persas y de los babilonios. Eventualmente llega Jesús mismo. Eventualmente va a ser Jesús mismo en quien Dios va a revelar tantos de estos elementos que estábamos viendo en la ley. En el tabernáculo había pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el tabernáculo se necesitaba agua, Jesús dice, el que crea en mí, de él brotará agua, ríos, fuentes de agua viva. Jesús es el sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo del tabernáculo, como lo hacían los israelitas por 1400 años. Él es quien puede entrar de una vez por todas. Jesús es el sacrificio verdadero, el último y final, que ya no requiere más sacrificios posteriores, así como se hacían los israelitas por 1400 años en el lugar de los sacrificios y el lugar de la proposición.
propiciación, perdón, no cambia la idea de que Dios quiere que sigamos siendo santos, pero se va a fortalecer más bien en Jesús. Jesús se va a encargar como de darle todavía más contenido. No sé si usted alguna vez estuvo en una clase de la U o del cole, no sé, y el profe nada más hablaba pura teoría y usted no tenía ni idea de qué estaba diciendo. Pero ni idea, o sea, usted pasó 6 días tratando de entender y usted dice, ¿qué está hablando? ¿Verdad? Química orgánica suele ser uno de esos, para los que llevaron todos los temas de esas cosas. Derecho penal, en derecho, era como, ¿qué está haciendo? Y al rato, el profesor da un ejemplo claro, tangible, y usted dice, ya ahora sí entendí, ya lo agarré, ya tiene sentido, porque me dio un ejemplo específico de toda la teoría que había estado hablando. Jesús viene a dotar de contenido con claridad, contenido humano, un montón de cosas que tal vez estaban en tinieblas, estaban en sombras, y él viene a decir, esto es así, esto es así, esto es así. El que me ha visto a mí, le decía Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted tenía dudas de cómo era el Padre, y sí, los atributos comunicables, muy tuanis, todo, 1400 años de doctrina judía, pero ¿cómo se ve? Jesús llega y dice, se ve así. Esta es la forma, ese es el contenido. La ley de Cristo es la que viene a, según Pablo, viene a sustituirnos, viene a la que debemos aplicar nosotros, y Cristo nos viene a modelar muchísimas cosas, pero entre ellas, punto número 2 del que tenemos del lado derecho de su pantalla, la santidad de Dios mostrada en Jesús. Bajo ninguna circunstancia, la idea de sean santos porque yo soy santos deja de aplicar con el Nuevo Testamento, por varias razones. Una, la más importante, porque Cristo muestra la santidad plenamente en un ser humano, ¿verdad? Encarnada en un ser humano. Y la otra es porque el mismo versículo se cita en el Nuevo Testamento. Lo cita, por ejemplo, Pedro en Primera de Pedro, cuando le dice a los dispersos en las diferentes iglesias, sean santos, porque yo soy santo, está escrito. Así que ustedes también sean santos. Así que el criterio de santidad, de un carácter que es formado, de un modelo, no es eliminado, sino que todo lo contrario, más bien es concretado. Y en Jesús vamos a ver características de cómo debe ser ese modelo, de cómo debemos todavía nosotros aplicarnos a esa santidad. Así que vamos a ver dos puntos base dentro del nuevo pacto: el carácter de Cristo y el reino de Cristo. Dos elementos de nuestro destino, de nuestro punto de llegada, de nuestra meta en Waze: el carácter de Cristo y el reino de Cristo. Carácter de Cristo. Si me acompaña, vamos a Efesios 4, versículos 11 en adelante. Aquí en pantalla aparecerán del 11 al 13. Pablo viene hablando de varios temas, entre ellos uno es la unidad, la necesidad de la unidad. Y va a hablar dentro de esto de que él nombró como diferentes oficios, se han llamado oficios. A algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, lo hemos dicho en otras ocasiones, todos ellos con un fin: el de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. O sea, el pastor no está pensado para que sea el que haga toda la obra, sino el que capacita a otros para que otros en conjunto con él hagan la obra de servicio, edificar el cuerpo de Cristo. Y dice el 13, por medio de este proceso, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una, y pongan atención a las palabras, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Claramente no está hablando de estatura en términos de altura, no sabemos cuánto medía Jesús, está hablando de estatura en términos de carácter. Si usted lee los versículos siguientes, habla de que no seremos niños fluctuantes, que profesemos la verdad en amor, y después en el 17 dirá: por esto quiero decirles en el nombre del Señor, no vivan como la gente sin Dios. O sea, lo que nos está diciendo en este 4:11, a la idea de estatura del varón perfecto, claramente es Cristo como tal, es
Queremos que su carácter llegue a ser como el de Cristo. O sea, si usted va a ponerse una meta en cuanto a cómo quiero ser yo, usted quiere ser como tío Juan cuando sea grande, sea como Cristo. O sea, trate de ver el carácter de Cristo. Si usted necesita saber cómo es el carácter de Cristo, el Nuevo Testamento se encarga de describírselo. Los evangelios nos dan claridad acerca de quién es, cómo es Cristo. Por eso es esencial que participemos de los grupos del estudio de la vida de Jesús para que podamos conocer qué dice la Biblia realmente de Cristo. Y las cartas posteriores también nos van a decir cosas acerca de su carácter. Me gusta, lo queremos resumir tal vez en un elemento, yo lo podría mencionar como el fruto del Espíritu que tiene lugar en nosotros. Gálatas 5, amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, todos estos. Son 9. 9, sí. El fruto del Espíritu no es más que esa descripción del carácter de Cristo. Si usted quiere una receta sencillita, Jesús es mucho más que esos 9 elementos. Pero si usted quiere una receta sencilla, bueno, vea ahí el carácter de Cristo. Y diga, yo quisiera que mi vida sea caracterizada por esos 9 temas. Se los recomiendo, eso sí, que lo lean en Nueva Versión Internacional. A mí me encanta Reina Valera, pero hay palabras que no se entienden. O sea, ¿qué es templanza? ¿Qué es mansedumbre? Es como, sí, ayer fui muy mansedumbre. No sé ni cómo, no saben cómo usar. Entonces, preferiblemente, a ver, obviamente, te lo digo, esta Biblia es RVC, porque yo la pedí así, y Reina Valera Contemporánea es mi Biblia de lectura, pero es verdad que necesitamos saber qué significan las palabras. Entonces, o usted hace un estudio de qué significa templanza, o pues la busca en una versión internacional y va a decir qué dice. Entonces, y mansedumbre es humildad, pero con una versión internacional. Lo bonito también de tener varias versiones cuando analizamos la Biblia, cierro el pie de página. Pero lo cierto es la plena estatura de Cristo. O sea, si usted quiere llegar a algún modelo de vida en cuanto a su carácter, si quiere ser de una manera, sea el modelo de Cristo, sea la estatura del varón perfecto. Voy a pasar rápido esta sección del carácter de Cristo, porque esto, uno, lo hemos conversado varias veces, y dos, como que de una forma u otra, si usted ha venido a ciertas congregaciones por X cantidad de tiempo en su vida, usted como que ya tiene esa idea de que, sí, se supone que yo vaya haciendo mi carácter y mejor, o sea, que me enoje menos y que sea más amor y que tenga más paz en la vida y que sea más paciente con mis hijos, que tenga más gozo y que sea generoso y tenga dominio propio, etc. Entonces, quiero pasar un poquito de ahí, que vayamos al reino de Cristo. Porque el reto que quisiera presentar hoy es que Jesús no solo nos llevó a parecernos a Él en cuanto a carácter, sino que nos llevó a parecernos a Él en cuanto a metas, propósitos de vida, deseos, fines, decisiones, planes. O sea, que Él quiso retarnos más que en solo quiero tu carácter y después de que moldees tu carácter, haz lo que quieras. Sino que quiso decirnos, quiero tu carácter, pero también quiero tu vida entera. Eso involucra las decisiones que tomas. Y eso involucra los objetivos de vida que te pones. Y eso involucra cómo planificas tu vida. Y eso involucra qué haces y qué no haces. Así que el reto donde quisiera quedarme hoy, de nuevo, lo del carácter, sí, porque nadie salga de aquí diciendo, no, sea como sea, pero haga las decisiones correctas. Lo del carácter definitivamente. Solamente quisiera invertir un poquito más de tiempo en el reino para que podamos profundizar en esto. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, versículo 15. El reino de los cielos se ha acercado. Está cerca, dicen otras versiones. Quisiera ver 1 Juan 2, del 1 al 6, los primeros versículos solo para contexto, para que sepamos de lo que estamos hablando. Énfasis en el 5 y sobre todo en el 6, para que podamos hablar de qué espera Él de nosotros. Dice, queridos hijos, esto Juan hablando, les escribo cosas para que no pequen. Si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Entonces, todo este párrafo está hablando de Jesucristo. Él es el que cumple las acciones de este párrafo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Otra versión dice, debe andar como Él anduvo. Yo me puse a pensar porque este versículo inicialmente no me habla de planes, decisiones, metas y rumbos de vida. Me habla de mandamientos y lo que viene primero a mi cabeza cuando yo pienso en mandamientos es no decir malas palabras y sí ser amoroso con mi mamá. Pero tratando de sacarle el jugo me pregunté, ¿Jesús solo nos mandó temas morales? ¿Solamente prescribió temas de conducta y comportamiento? Y abriendo el texto bíblico, abriendo los evangelios, Jesús nos habló de dinero. ¿Cuánto habló Jesús de dinero? Usted dice, eso no es solamente un tema moral, de que sí o que no. Jesús habló de tener cuidado con el dinero y de no preocuparse por él, de no añorarlo, pero tampoco preocuparse por si habrá o no habrá. De no ser codicioso, pero tampoco ser avaro. Jesús habló de negarse a sí mismo. O sea, habló de que sus deseos y sus planes, las cosas que a usted lo mueven, cosas que son personales, y usted diga, me niego a esas intenciones. Usted pueda decir, Jesús decía en Lucas 14, quiera ser mi discípulo, tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. Eso no solamente, ¿cómo se niega usted a usted mismo? ¿Cuál es? De nuevo, el profe está hablando 6 veces de algo que no entiendo. ¿Cómo se ve en la práctica negarse a sí mismo? Bueno, una manera muy clara puede ser las cosas que son sus planes, sus deseos, sus metas en la vida. Cosas que nos llaman. O a veces esas cosas son infundadas. No son mías, pero son las que el mundo promueve. Son las cosas que es común para mí escuchar que yo debo hacer. Sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito personal, sea en el ámbito de lo que usted quiera, incluso hasta en el ministerial. Jesús nos habló de preocuparse por expandir el reino de Dios. Oiga, esto no es solamente un tema moral. Hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Se predicará este mensaje en todas las naciones y después vendrá el fin, dijo Jesús. El que sea más grande de ustedes, tema aparte, voy a dejar que usted le ponga la etiqueta. El que quiera ser el mayor de ustedes, que sirva a todos. Es un tema de servicio. O sea, preocuparse por los demás, servir por los demás. Y además, con cosas que tal vez a veces ni siquiera dijo, pero hizo, nos mostró preocupación por los más débiles. Por la viuda, por los niños, por el extranjero. En este caso, medio extranjero, el samaritano, digamos, en este caso. O sea, Jesús, cuando vemos en este 4, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, cuidado con solo pensar en los morales. No los morales de mi mamá, sino los pensamientos morales. Yo estoy listo para ser un tata. Solo necesito los hijos. Pero, o sea, con los chistes estoy listo para tirar chistes de papá constantemente. Mis hijos me hacen como, madre, por favor, ya. Y mi esposa ya es como, por favor, ya. Pero cuidado con pensar que esos mandamientos son solamente los criterios de moralidad y conducta y comportamiento y carácter. Jesús modela un estilo de vida que es: quiero tu comportamiento transformado y quiero tus decisiones y búsquedas y metas y planes y fines y objetivos y deseos. La ley de Cristo es más que la transformación de solo vida en lo moral. Es una transformación de vida en lo completo. Con razón, en esa línea tiene todavía más sentido para mí que Lucas 14 diga, o lleve el título, no inspirado, pero que en una versión internacional le ponga el título, el costo de ser un discípulo. ¿Quién que construye una torre como aquella que usted ve allá no se sienta a pensar si tiene suficiente plata para terminar, o si le va a quedar como las que están en Jacob? Usted va llegando y se quedaron sin construir. Así que una forma de poder determinar si yo tengo para hacer esa torre o si voy a quedar como las de Jacob es saber cuál es la meta, a dónde se supone que quiero llegar. Para ponerlo en otro ejemplo de nuestros tiempos, no sé si alguien aquí tiene un vehículo eléctrico,
pero con un vehículo eléctrico, y la realidad es que nuestro país todavía no se ha desarrollado en infraestructura, usted tiene que pensar, dependiendo de su capacidad de batería, qué tan lejos puede llegar. Su vehículo tiene una capacidad de 120 kilómetros, autonomía de 120 kilómetros. Usted no puede decir, voy a irme a Peñas Blancas, ya vuelvo. Porque no le va a dar. O sea, no llega. Un carro de 120 kilómetros de autonomía no llega a Peñas Blancas, por más que usted lo lleve así, rodado. No llega. La meta, el conocer con claridad la meta, debe determinar si yo digo, pucha, sí, realmente llego o no llego. Cuidado con un evangelio en el que simplemente se trata de asistir. Porque Jesús dice, yo quiero todo. O sea, qué pena, pero es que es absolutamente abrasivo. O sea, Él dice, yo lo necesito todo lo de ustedes. Yo lo compré toditico, no compré solo una parte. Los jóvenes vamos a estar viendo una serie en los próximos meses de Mi vida no me pertenece. Fue comprado por un precio, dice el texto bíblico. Así que Jesús dice, yo quiero, como yo lo compré todo, y quisiera todo, si se puede, de gratis. No solo su comportamiento. ¿Cuándo aplica eso? Usted puede pensar, bueno, sí, en el cielo, Jesús, todo. Yo, cuando esté en el cielo, alabaré todos los días. Primera de Pedro 1:17, librazo, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:17 establece un principio que también vemos en Juan 17. Y es lo que algunos teólogos han llamado el principio peregrino, que es la idea básica, si usted lo quiere buscar y lo tiene en una versión internacional aún mejor, es la idea básica de que en este mundo estamos de paso. De que usted realmente vive una vida que es pensando en lo eterno, no solamente en lo que pasa aquí. El principio peregrino dice, usted está en el mundo, Juan 17, pero no es del mundo. Hay un principio peregrino de que usted piense en el allá. Y ojo, eso no significa nunca que olvidemos que por el momento estamos en el mundo. O sea, no solamente piense en que llegará un día en el que usted sea así como un angelito ahí, ¿verdad? De felicidad y toda la... Sino que hoy comenzó la vida eterna para los que tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo, su vida eterna comenzó en este lugar. No es exactamente igual que como será cuando estemos en el cielo, pero ya comenzó vida eterna. ¿O acaso Jesús no dice, que nace de nuevo? Tiene vida eterna. Fluyen ríos de agua viva. ¿Acaso que lo digo solo para cuando ya nos moramos? Hoy, si usted está en Cristo, si ese es su caso, hoy la vida eterna está en usted. Me encanta el principio peregrino, que debe ir combinado con otros principios de cómo sí queremos hacer cosas aquí, porque me recuerda además, como decía Jesús en Juan 17, que no somos del mundo. Estamos en el mundo, no somos de él. O sea, usted se tiene que ver diferente. Su vida tiene que verse diferente. Quisiera contarles 3 historias que me pasaron esta semana de conversaciones que tuve con personas. Esta semana mi esposa me va a regañar porque llegué tarde a la casa varios días. Pecado capital. No, pero sí le decía a los muchachos, a uno de estos muchachos le decía, vea, uno tiene que aprender cuando se casa a no jalarle el rabo a la chacha. Un par de días por semana está lindo. Si usted todos los días va a andar en actividad del ministerio y luego que una amiga sacó una tienda y que luego hay cena de no sé qué, a la semana, vea. Y esto no necesariamente porque lo hayamos conversado, es solo sabiduría propia de esta cabecita que pudo pensar. Así que para los que son novios y están prontos a casarse o algo por el estilo, ahí le hablan a Daniel Señor. Se acabaron las noches de juegos hasta las 1 de la mañana. 3 historias quisiera contarle de conversaciones que tuve esta semana con gente. Una, fui a cenar con una persona. Me encantó porque hablábamos de metas y del desarrollo profesional, de la vida. Y le decía que ustedes saben, trabajo, una profesión, pues me dedico a eso todos los días de mi vida, de lunes a viernes, cierto horario, casi siempre bastante rígido, pero me dedico a eso, es una profesión y yo entiendo entonces algunos temas del mundo corporativo, no todos, pocos años, trabajar ahí,
menos de, no sé, 6 o cosas así. Pero conozco el mundo corporativo, al menos en este tiempo. Y qué montón de presiones hay en el mundo corporativo. Cuando digo mundo corporativo, empresas, ¿verdad? Trabajar por una empresa, como lo hacemos la gran mayoría de nosotros, no todos, pero la gran mayoría. Qué montón de presiones para que usted tenga ciertas metas y usted sea este tipo de persona. Voy a ponerle caso personal. La presión es que te gradúes de la U lo más pronto posible y ojalá puedas ir trabajando cuando todavía estás en la U para ir agarrando experiencia, porque si no, salir de la U y no tenés todavía experiencia. Y eso no es bueno, porque ¿quién va a contratar a un recién graduado? No tiene nada de experiencia, pero sale caro porque cobra como un recién graduado, no como un estudiante que es pasante. Entonces hay que comenzar a trabajar de antes. Y después de eso, póngale unos añitos a agarrar experiencia para luego hacer la maestría. Porque la maestría es la que te va a asegurar la posibilidad de llegar a puestos de gerencia. Nadie te va a contratar en gerencia si no tienes una maestría o 15 años de experiencia de acuerdo con la descripción del trabajo en LinkedIn. Pucha, qué montón de presiones para alguien que está, ¿verdad? Aquí veo muchas caras que son muy jóvenes. Entonces, definitivamente las conocemos, esas presiones propias del mundo laboral. Y yo hablaba con esta persona y le decía, y en eso entonces, ¿dónde cabe servir al Señor? ¿Qué valor económico te da de cara a un trabajo? Ahora sí, es que mira que yo no tengo las calificaciones del puesto, pero yo sirvo al Señor todos los sábados. Y nadie le va a decir, ah, bueno, qué bendición. Si no, venga. No, o sea, yo no le puedo decir que servirle al Señor un sábado vaya a hacer que usted le dé mañana el puesto de director en esta transnacional. No se lo puedo garantizar. Además, en sabiduría probablemente le diría, muy probablemente no se lo van a dar. Solo por decir, esta es mi carta de presentación. Pero qué valor hay enorme en servirle al Señor. En que nuestro tiempo se invierta ahí. En que acumulemos, como decía Jesús, tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corroen. Y por supuesto, yo le hablaba con esta persona y le decía, e incluso servirle al Señor me ha formado de maneras que me hace un mejor profesional. Claro que sí. Por supuesto que me ha formado, me hace llevar mejor con personas, me hace transformar el carácter. Claro. Pero no es algo que el mundo corporativo te va a ver como un cheque adicional o el servicio civil te va a dar 3 puntos extra. Pero nuestras metas tienen que ser diferentes. Las cosas que valoramos en lo que hacemos tienen que ser diferentes de lo que hace el mundo. No puede ser que nuestro mindset, nuestra forma de pensar, sea exactamente la misma que la de Juancito, mi compañero de la U, que no tiene idea de quién es Cristo, nunca lo he escuchado. Pero usted los ve caminando sus carreras corporativas y son las mismas. Y usted los ve caminando sus vidas y la distribución son las mismas. Usted dice, eso no es posible. No puede ser que la distribución de tiempo, horario, recursos, energía sea la misma que la de mi compañero Alejandro, que no conoce al Señor. En mi vida tiene que haber tiempo para mí, personal, con el Señor. Si tengo una familia, tengo que comportarme como la Biblia llama a que sea esposo o esposa, o padre o madre. Tengo que invertir tiempo en eso, tiene que ser un valor para mí, porque lo era, o lo es en el texto bíblico. Si la Biblia, si la circunstancia hace que yo, además de eso, sirva, tenga un rol, invierta en personas, no solamente debería ser que mi tiempo se vea pensado en lo que me sirve a mí, sino que también dónde está el servicio a otros, dónde está la distribución de tiempo para beneficiar a otros. No puede ser que mi esquema de vida, de decisiones, de pensamientos, de lo que quiero lograr, sea exactamente el mismo. Que hablaba con esta persona y le decía, es tiempo. Si yo no tuviera, por otro ejemplo, si Daniel o Valeria no sirvieran de los jóvenes, ¿por qué están llevando un curso extra de... Bueno, Valeria vende líneas en Colby. No, mentira, Valeria es ingeniera mecánica, trabaja para Colby, hace cosas muy chivas. Yo siempre la vacilo, pero siempre digo después, hace trabajo de alguien muy inteligente. Pero la vacilamos porque... entonces Valeria podría estar llevando un curso de mecánica avanzada, en vez de invertir tiempo en preparar tiempo de estudios bíblicos. Daniel podría estar profundizando llevar un curso más de la U. X, Y, Z personas. Eso te involucra tiempo. Yo vuelvo a ver la década pasada y veo lo que algunos compañeros pudieron hacer. Y su desarrollo aceleradísimo.
Ya hay algunos con maestrías internacionales y éramos compañeros de universidad. Y no crea, o sea, es que tal vez no quisiera hablar aquí desde una perspectiva de santidad y pureza. Yo los veo a veces y digo, qué madre. Pero es envidia santa. No es envidia santa. Es envidia no santa, es envidia del mundo. O sea, más en otro tiempo, cuando ya ellos habían avanzado en sus carreras y yo todavía estaba terminando. Uña. Claro que hay presión en el mundo corporativo. Claro que se ve diferente. Pero que podamos ser una generación, esto es muy enfocado en los jóvenes, pero ¿por qué no también en los ya no tan jóvenes? Que podamos ser gente que también su esquema de horario semanal, su lunes a domingo, se ve diferente de cómo se ve el de Juancito. Nuestras metas, nuestras direcciones son diferentes. La segunda conversación que tuve esta semana, alguien me decía que había dejado su trabajo por varias razones, pero entre ellas no estaba pudiendo congregarse y ser parte activa de una congregación, o sea, formar parte activa de una congregación. Y yo quiero hacer un pie de página, por favor no escuche de mis palabras, vaya y renuncie y la próxima semana estamos aquí todos, nadie tiene trabajo porque todo el mundo entendió que había que ir a renunciar. No, por favor no, el trabajo es una bendición, nos moldea, es excelente y es una forma de proveer a nuestras familias. Timoteo dice que no provee para su propia familia, negado a la fe y es peor que un incrédulo. Así que hay que saber proveer para nuestra propia familia, sí, por favor no use su trabajo mañana. Pero que Él también nos lleve este pensamiento, esta meta diferente, nos lleve a tomar decisiones diferentes, decisiones difíciles. Una decisión de renunciar siempre debe ser pensada, hablada con seres más cercanos, orada ante el Señor, ¿verdad? O sea, no es una decisión fácil nunca, pero que el Señor nos rete y nos incomoda a tomar decisiones difíciles, de las que son realmente difíciles, a partir de la universidad, para poder dedicar tiempo a ser discípulos, a servir al Señor, a enseñar, a hacer cambios en mi vida drásticos. ¿Qué decir temas de relaciones amorosas? Temazo. Pero que el Señor nos lleve a decisiones valientes en pro de una meta diferente. La última conversación tuve con una persona a quien le conté una parábola, las que cuenta Jesús. Muy interesantemente me dijo, mira qué interesante, yo no sabía que la Biblia hablaba de cosas como tan banales. O sea, yo pensaba que la Biblia hablaba solo como el Espíritu de Dios está en mí y la paz y la bondad y no sé qué. Me decía, ¿qué es eso de que hay parábolas sobre semillas y pájaros? Y un sembrador, o sea, pero me lo dijo no como molesto, sino como asombrado, como, ¡ay, qué chiva! O sea, qué interesante que realmente eso pase. Y esto me hizo pensar en una pregunta que me había hecho un amigo no creyente de hace unos años. Me había dicho, ¿cómo es posible que el Dios que usted me está diciendo que hizo todas las galaxias, que sostiene la Tierra, que a la vez que mueve todas las galaxias, mueve lo nano, lo mínimo, lo pequeñito, los átomos, lo subatómico, todas las partículas y demás, se interesa por mis 80 años de vida, de cómo yo los vivo, de mi carácter y de mis metas? Usted me está diciendo que el Dios que hace todo esto está pensando en un polvo cósmico, sí, un cero a la izquierda en la eternidad en cuanto a 80 años de vida, si Dios nos los da 80. Usted me está diciendo que Dios en serio. Para mi amigo eso era una fuente de no creer. Para mí era el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo la obra de tus manos, la luna y las estrellas, pienso. Esta me la hace en Reina Valera 60. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Somos nada. Es ridículo que Dios diga, a mí me interesa tu carácter y me interesan tus planes. Y es más, no solo eso, yo podría mandarme y decir, crean todos en mí, vámonos, pero estoy dispuesto por alguna razón que yo al menos no entenderé nunca en mi vida, a decir, será a través de vos que llevaré el evangelio para salvar gente eternamente. Cosas que van más allá de mi comprensión. ¿Qué sería mucho más chiva? Que venga un ángel aquí y se les presente y le diga, crean todos, o que lo diga yo. Sin duda alguna, el ángel. Sería mucho más chivo.
Todo siendo wow, mucho más sorprendente. Por alguna razón que solo Dios conoce, lo hace a través de personas que duran, si les va bien en este país, 80, 81 años y se convierten en polvo. Así que no es poca cosa. Esto solamente nos puede llevar a reflexionar y a pensar que esta vida tiene valor. Quisiera tal vez cerrar con esta historia, después de ver mis conclusiones, que Dios siempre ha querido que su pueblo sea como Él, en lo comunicable. Cristo es el modelo tangible a seguir. ¿Usted quiere llevar un par de ideas? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Después le dijo, sea santo como yo soy santo, porque yo soy santo. Y lo reafirmó, diciéndonos, este es el modelo. Voy a encarnarme y ese es el modelo. Ese modelo es el modelo tangible, es nuestro punto de llegada, pero no lo es solo en carácter, lo es también en cuanto a, es el último punto, es una transformación, es vivir el reino de Cristo. Y por último, que es el punto 3 aquí, si bien es inalcanzable ser sin pecado, ser como Cristo plenamente es inalcanzable en esta vida, no lo espere, no va a pasar. En esta vida terrenal, usted nunca va a ser sin pecado hasta el día que se muera. Ese punto de llegada transforma nuestra vida en la tierra, transforma plenamente lo que Diego va a hablar la próxima semana, el proceso, el camino. Si su punto de llegada es claro, real, honesto, su punto de partida es claro, real, honesto, y su punto de llegada es el correcto, Waze le va a decir recalculando y va a cambiar cosas en su vida, porque su vida importa. Quisiera cerrar con esta plagio, estoy a punto de hacer, es la verdad. Esta es una prédica que trato de escuchar como cada 6 meses al menos en mi vida. La da el pastor que más escucho, más le pongo el oído. Hace 20 años, en una conferencia que se llamaba Passion, es conocida como la enseñanza de las conchas. Quisiera tropicalizárselas para que usted la pueda tomar, porque al menos a mí me genera un recordatorio esencial. Dios está hablando y les pregunta que 2 misioneras que estaban en Camerún sirviendo al Señor 80 años, en un accidente de tránsito se les fueron los frenos y murieron. Y les pregunta, ¿eso es una tragedia? Este le dice, no sé. Y él dice, no, eso no es una tragedia. 2 misioneras sirvieron al Señor toda su vida. Quiero contarles una tragedia. Saca un artículo de revista, de revistas comunes como, no sé, es que no conozco revistas, qué pena, pero en ese tiempo esta gringa se llamaba el Reader's Digest. Saca de esa, le dice, le voy a contar una tragedia, se las voy a tropicalizar. Juan y María, casados, trabajaron tan duro que pueden retirar a los 59 él, 51 ella. Ahora se van a vivir a Las Catalinas, en Playa Danta, a la par de Playa Dantita, donde pueden entonces comprarse un yate, tomar piñas coladas toda la tarde y dedicarse a jugar Scrabble o naipes. Por los próximos 20 años de su vida, eso es lo que piensan hacer. Y le dice el pastor, eso es una tragedia. Esa es una tragedia. De 2 personas que en el capítulo final de sus vidas, cuando están a punto de llegar a donde el Señor, a 2 o 3 décadas de llegar a donde el Señor, a decir, Señor, esto fue lo que hice con lo que me diste. A rendir cuentas, de decir, Señor, esto fue lo que yo hice con mis dones, mis talentos, mis recursos, mi energía. Y lo que hice, Señor, fue dedicarme a tomar piñas coladas, a jugar fútbol en una playa y andar en un yate. El sueño, decía el pastor, estaba en Estados Unidos, el sueño americano. Y aquí de una forma u otra lo tenemos. Famoso American Dream. Una casa bonita, un carro bonito, vacaciones bonitas por lo menos 1 o 2 veces al año, una familia bonita con suficiente plata. Y decía él, así como lo hago yo, teniendo gente que invierte miles de millones de dólares en que usted y yo nos creamos que ese es el sueño, que esa es la vida, que eso es lo que debemos anhelar, que eso es a lo que debemos ir.
Que si alguien hace eso es exitoso, por eso sale en la noticia en Forbes o en Fortune. Porque es exitoso. Y él decía, como me pasa a mí hoy, yo tengo 40 minutos, en mi caso, como una hora, para decirle, no se lo compre, no se lo crea. Ese no es el sueño. Su último capítulo, antes de llegar a donde el Señor a decirle esto fue lo que hice, que su respuesta no tenga que ser, Señor, me tomé muchas piñas coladas en los últimos años de mi vida. O para algunos casos en los últimos 50 años de mi vida. Porque lo que me dediqué a hacer fue buscar la manera de cómo vivir la vida con las metas que este mundo me dice, esta es su vida. Que nuestras metas sean las metas de Cristo. Señor, te damos gracias por el tiempo y te pido que nos retes. Que en este inicio de año nos muestres ese punto de llegada en carácter y en objetivos, decisiones, metas, propósitos, Señor. Que podamos ser gente que sea radicalmente transformada. Que te lo demos todo, Señor. Que comprendamos que nuestra vida no nos pertenece. Que tomemos decisiones pensadas, oradas, conversadas, sabias, pero valientes por ti, Señor. Que seamos personas que transformen su vida, pero no lo hagan ellos mismos, sino que la vean transformada por el Espíritu Santo, Señor. Que sus hijos, su familia, sus esposas, sus esposos, Señor, los lugares donde sirven su congregación, note, Padre, esos cambios, esas decisiones valientes, esas metas diferentes. Y sobre todo, permítenos quedar perplejos y reflexionar ante la realidad de que, viendo la obra de tus manos, Señor, por alguna razón te acordaste de nosotros. Por alguna razón tuviste misericordia de nosotros. Por ningún motivo en nosotros, sino por tu mera gracia, Señor. Gracias por tu gracia, Padre. Permitirnos vivir una vida que honre la gracia y el valor de la gracia que nos fue dada, que no fue comprada con cosas perecederas, con oro o con plata, sino con la sangre de tu Hijo, Señor. Que por eso fuimos comprados. Te pedimos que en estos días que vienen nos permitas reflexionar, nos permitas pensar, elimina distracciones, muévenos, Padre, a hablar, a tener conversaciones claves, de ser vulnerables, a ser transparentes, a ser íntegros, como queremos serlo aquí en Nexo, y a decir, yo estoy dispuesto a tomar decisiones pensadas, oradas, sabias, comunicadas, habladas, pero valientes. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén.